Bienvenidos, hermanos y hermanas, al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Ica. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, compartiendo este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Padre Celestial. El mes de julio se ha ido. En él hemos aprendido sobre la Iglesia que Dios manda, para poder llegar a ser esos agentes de cambio para el reino de Dios y poder ayudar de esta manera a todas aquellas personas que son vulnerables. Gracias por poder compartir con nosotros este tiempo. A todas aquellas personas en nuestro país y en el extranjero, sean bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestro pastor, Yesiel Carvajal, a que nos dé el último tema de este mes y que nos permita con él llegar a ser esas personas activas y que podamos ayudar a dejar de lado el antirreino. Peques, es hora de su tiempo, compartamos. Hola mis niños y mis niñas, hoy tendremos otro valor en esta serie que se llama Con V de valores, con V de valioso. Digo uno y tú dices el otro. Sabiduría. Atención. Gratitud. Y también mansedumbre. Vamos a seguir hablando de Moisés. Eso quiere decir que vamos a estar en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, pero nuestro versículo está en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, que es el libro que viene luego de los Evangelios. Y aquí dice Dios, no te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Como se habrán dado cuenta, aquí Dios dice que nunca nos va a dejar solos. Eso quiere decir que va a ser fiel con nosotros y leal. Este valor de la lealtad vamos a ver en la siguiente historia. Dios le habló a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les entregaré a los israelitas. Elegirás de cada tribu un líder que la represente. Diles que vean qué clase de tierra es y que averigüen cómo es la gente que vive allá. Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Buscó a 12 líderes de cada tribu para explorar la tierra. Entre ellos estaba Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá. Después de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Los espías les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Josué y Caleb dijeron: sí, deberían ver la tierra, es tan hermosa, con muchos árboles grandes y suaves colinas. Hay flores por todas partes y las cosechas son buenas y abundantes. Realmente es como Dios lo prometió, una tierra de leche y miel. Sí, solo hay un problema, dijo uno de los espías. El pueblo que vive allá es poderosa y tiene muy buenos guerreros. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Dios nos ayudará. Pero otros le respondieron: no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Los demás espías no estaban de acuerdo con Josué y Caleb. No confiaban en que Dios les ayudaría a ganar la batalla. Así que ellos comenzaban a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Los israelitas le creyeron a esos hombres en vez de creer en las promesas de Dios. Así que la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo, frente a todos los israelitas. ¡Dios mío! Entonces
Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo dejarán de dudar de mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Los lastimaré a todos, y de ti, Moisés, haré un pueblo mayor y más fuerte que este. Por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has estado perdonándolos desde que salió de Egipto. Me pides que los perdone, y los perdonaré, dijo Dios. Mas ciertamente, todos los que vieron mi gloria y maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba varias veces, ellos jamás verán la tierra que les prometí dar a sus padres. Ninguno de ellos que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mis siervos Josué y Caleb, quienes han mostrado una actitud diferente y me han sido fiel, ellos sí verán la tierra que exploraron, y sus descendencias la heredará. Dios le dejó un mensaje a Moisés y Aarón para que se lo comunicara a los israelitas. ¿Se dieron cuenta lo importante que es también ser leales a Dios como Josué y Caleb? Por eso Dios los premió al final. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser fieles y leales a Dios? Básicamente, nosotros podemos ser fieles a Dios demostrando todo el amor que Él nos da con las otras personas. Y también siendo fieles a nuestras mascotas, sin abandonarlas, ¿no es cierto? O también con nuestra familia, incluso con las personas que más lo necesitan. ¿Y por qué no con esas personas que a veces son rechazadas? Demostremos que nosotros podemos ser fieles y también avanzar en nuestro camino. Aquí está nuestra hojita de trabajo. Que les vaya súper bien. Adiós. Dios me cuida en cada paso que yo doy con Él y me guía por caminos de verdad. Una relación cercana a diario trato de buscar. A mi familia le voy a compartir. En cualquier lugar mi Padre Celestial está y con su mano me protegerá. Solo me pide que obedezca siempre a su voz. Si yo lo escucho, Él está aquí. Y yo estoy sujeto a su voz, yo obedezco. Mi fortaleza, castillo fuerte, el Rey de Reyes. Y yo estoy sujeto a su voz, yo obedezco. Mi fortaleza, castillo fuerte, el Rey de Reyes. Me cuida, me protege, me guarda, me alimenta, me ama como mi hijo. Dios es fiel. Me cuida, me protege, me guarda, me alimenta, me ama como mi hijo. Dios es fiel. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también de otras iglesias hermanas que nos sigan a través de esta red social. Aquellos amigos, amigas que también nos siguen para escuchar la palabra son siempre bienvenidos. Hoy es el último domingo del mes de julio del año 2022. Cerramos la serie Iglesia como Dios manda. Han sido 4 domingos, incluido este 5, en que hemos podido y vamos a cerrar el tema de Iglesia como Dios manda. Creemos muy necesario recuperar lo que es la Iglesia desde el principio, para desde ahí tratar de inspirarnos, recuperar, también descartar ciertas cosas que a veces con el paso de los años, de los siglos, la Iglesia ha ido cogiendo, pero de esa manera apartándose de la Iglesia que Dios manda y pues que está inspirada inicialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya dijimos en su momento, cuando abrimos la serie, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que debería llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pues ahí se registran justamente las primeras experiencias ministeriales de esos discípulos que Jesús formó por 3 años. Por otro lado, en este registro que Lucas hace, es claro también, hermanos, ver cómo el antirreino se opone al reino de Dios, usando a múltiples autores, por ejemplo, autoridades, los líderes de fe de Israel, pueblo desinformado, estafadores de la fe, legiones de demonios y muchos otros más que aparecen allí en el libro de los Hechos. Sí, muchas veces sucede, hermanos, que el enemigo de Dios se anota aparentemente ciertas victorias, como que a momentos logra tomar ventaja. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos que a la larga estas cosas se revierten para bendición de la Iglesia y expansión del reino de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Iglesia como Dios manda, esas formas de ser que hay y que afectan el avance del reino. Iglesia como Dios manda, en medio de estos reveses aparentes, de estas pasiones humanas, de esas cosas feas que no dejan de haber hasta el día de hoy y que las hubo en el primer siglo cuando estaban haciendo la iglesia. Siempre, hermanos y hermanas, la obra de Dios siempre, pero siempre tiene enemigos, opositores. Es un ring sin les puedo decir, sin normas leales a veces para el combate. Usted puede parecer que estoy exagerando, pero no es así. Pero en medio de todo eso, la obra de Dios, el avance de su reino, es indestructible. Les invito a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 5, texto con el cual estaremos cerrando la serie del mes de julio, Iglesia como Dios manda. Hechos, capítulo 5, verso del 12 al 16. La palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, del 12 al 16, dice lo siguiente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Palabra de Dios para empezar este día. Muy, muy importante el texto que hemos leído. Sí, en medio de todo esto es que sucede cosas muy interesantes. En medio de esto que acabamos de leer, acá encontramos el Espíritu Santo de Dios obrando de manera espectacular a través de los apóstoles.
Miren el verso 12, la primera parte, señales y prodigios. Segunda parte del verso 12, unánimes en el mismo sentir, unidos. Verso 13 del texto que acabamos de leer, el pueblo los alababa grandemente. Verso 14, el número de los convertidos era grande, muchos. Verso 15, espectacularidad, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿qué le parece? Verso 16, les traían enfermos y endemoniados y eran sanados y liberados. Hermanos y hermanas, realmente esto fue realmente extraordinario, fuera de lo común. Los discípulos estaban viviendo el mejor momento de sus vidas, estaban llenos del Santo Espíritu de Dios, habían visto a Cristo resucitar e irse en las nubes, ahora estaban embalados, entregados haciendo la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Esto no es del agrado de todos. No todos dicen aleluya, gloria a Dios, qué lindo, está la iglesia bien consolidada, está creciendo, está floreciente. No todos dicen eso. Nunca todos celebran. Mire esa pasión humana de los líderes de Israel. Vamos a leer desde el verso 17 de capítulo 5 de Hechos, verso 17 en adelante. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahí hacemos una pausa. Palabra del Señor. Hermanos amados, como decíamos hace un momento, ante estas cosas maravillosas que Dios está haciendo a través de los discípulos, no todos están contentos. Claramente el texto en el verso 17 dice que el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celos. Celos. Al ver cómo Dios usaba a los apóstoles, al ver tanta señal, milagro, al ver tanta gente convirtiéndose al evangelio del reino de Dios, surgen los celos. Pasión humana, los celos. Celos ministeriales. No soportaban que los discípulos de Jesús, el resucitado, hagan señales tan llamativas. Les hizo entrar en envidia, que la gente los aclame y los quiera. Les hizo entrar en celos, que liberen demonios, y que realmente hayan momentos en que realmente eso ya estuvo fuera de control para ellos, que representaban la oficialidad en ese momento de la fe. Los celos de los creyentes, de los de fe que tienen pues inicio en la fe, ¿no? A veces se ve afectado el peregrinaje de fe de ellos al ver los celos que hay a veces entre los líderes. Por eso es que se han dividido iglesias, se han partido ministerios. ¿Por qué? Porque la forma como Dios usa a un hermano o una hermana para hacer señales del reino, para predicar el evangelio con pasión y con raíz, con profundidad, para enseñar bien la palabra, para dirigir la alabanza, qué sé yo, los diferentes ministerios de la iglesia, hacen que hayan envidiosos, envidiosas siempre, que están ahí a la sombra de eso, y el rato menos pensado, pues, lanzan su zarpazo, así como lo hicieron estos doctores de la ley. Dice el verso 18 que motivados por estos celos, cogieron a los apóstoles y los metieron presos, hermanos. Sin duda eran poderosos y lograron de inmediato
que estos que les despertaban envidia y celos se vayan presos mejor tenerlos ahí. Sí, muchas veces, hermanos y hermanas, escuchen esto. Hay gente en las iglesias que por celos quieren votar a ciertos líderes, quieren echarlos, no los soportan, por celos, por envidia, porque son envidiosos, envidiosas. Pero la iglesia, como Dios manda, hermanos amados, justamente tiene que entender estas cosas, evitar estas cosas, pero también tener madurez para saber discernir estas cosas. Iglesia como Dios manda es una iglesia que levanta polvareda, entre comillas, y desagrada a los demonios, desagrada a los legalistas y despierta envidias y despierta malas pasiones en mucha gente que está ahí. Y por eso es necesario predicar este texto. Mire cómo empieza esto, con el despertar de una pestilente pasión humana, los celos. Mire cómo a veces esto atenta contra el avance de la obra de Dios. Los mandan presos. Pero mire, no queda allí. Del verso 19 al verso 26, ya estuvimos leyendo. Se reúne el concilio. ¿Y saben qué? Empiezan a tratar esto, pero un ángel del Señor llega y libera a los apóstoles y les dice, vayan al templo a seguir enseñando la doctrina del reino de Dios, la palabra de Dios, y estén allí. Y de manera que cuando esta gente mandaron a ver por ellos, ya no estaban presos, ya habían sido liberados. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie frente a las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Miren, ellos fueron a ver a los discípulos y cuando fueron ya no estaban. Y ellos están con miedo, están desorientados. ¿En qué va a parar esto? ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Siempre que hay estas bajas pasiones en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los proyectos del reino de Dios, siempre que hay envidiosos, envidiosas, siempre que hay celosos, celosas, hay ángeles que están protegiendo y haciendo milagros en favor de los auténticos y auténticas siervos y siervas de Dios. En este caso, los liberaron de la cárcel y esta gente está confundida, ardiendo de celos y de envidia. Pero también están temerosos, no saben cómo va a pasar todo esto. Verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¡Qué tremendo! Hermanos amados, acá sucede algo milagroso como lo estamos diciendo. Un ángel del Señor los libera sin abrir la puerta de la cárcel. Imagínense. Es algo portentoso al punto que los guardias ni cuenta se habían dado de que los presos ya no estaban. Cuando los mandan a ver para enjuiciarlos ante todo el concilio, ellos ya no estaban en el templo enseñando la palabra del Señor. Cuando los van a ver al templo, mire cómo otra pasión y táctica humana sale a la luz. Verso 26, otra vez, verso 26, dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedreados por el pueblo. Oiga, ahí surge otra pasión humana. Esta mañana estamos viendo cómo las pasiones humanas afectan el avance del reino, los celos. Pero acá, ¿saben qué? Hay otra pasión humana cargada de astucia. Esa, ¿qué les puedo decir? Esa politiquería sucia que en el verso justamente que acabamos de leer sale. Fueron a cogerlos al templo y al ver que estaban tanta gente allí, no, ahí sí los trataron bien, ¿no? Ahí sí, con delicadeza, tengan la fineza, pueden venir acá. ¿Saben por qué? Porque si iban y hacían uso de su autoridad y se ponían enojados, a ellos les podía matar la gente. Entonces, estos muestran su politiquería sucia delante de la gente. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Una iglesia, cuando es como Dios manda, despierta esta clase de pasiones, esta clase de pecados, celos, envidias, y aparecen
Esas clases de politiquerías sucias que son hipócritas. Ante el pueblo se quiere aparentar algo, pero por dentro hay otra agenda escondida. Oh, estas pasiones humanas son enemigas del avance del reino de Dios, pero otra vez, siempre, 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 el reino de Dios se impone sobre el de las tinieblas. La política más sucia, hermanos y hermanas, no es la partidista, fíjense. La política más sucia es la política eclesiástica. Cuidado, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Cuidado, hermanos y hermanas de otras iglesias. Cuidado, hermanos y hermanas que extienden el reino de Dios en ministerios cristianos. Cuidado, esas bajas pasiones terminan por oponerse al avance del reino de Dios. Pero el relato sigue. Vamos al versículo 28. Estamos trabajando esta mañana en Hechos capítulo 5, verso 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren, los trajeron y los presentan ante el concilio. Dice el verso 27. Y el sumo sacerdote es el que dice, ¿no les mandamos a que se callen la boca, por favor? Y ahora han llenado a Jerusalén de esta doctrina. Les dijimos que no hablen en el nombre de Jesús. Les dijimos que no hablen de esto. Y ahora ustedes nos echan la culpa de la muerte de él. Hermanos, esta gente había prohibido que se hable de Jesucristo. Y ¿saben qué? Los discípulos tienen claro dos cosas. Y teniendo estas dos cosas claras, para ellos bastaba y sobraba. Mire el verso 29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra del Señor. Ante esta pregunta, ante estas aseveraciones del sumo sacerdote, respaldado de todo el concilio, ahí están los 12 discípulos de Jesús. Ellos tenían claro dos cosas. La primera, que cuando se abraza el reino de Dios como propuesta única, hay momentos en que no se puede obedecer al César, hermanos y hermanas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la radicalidad del reino de Dios. Esa es, hermanos y hermanas. A veces hay iglesias tan, ¿qué les puedo decir, hermanos? Tan amansadas, tan domesticadas, que preocupan al poder, al Estado, al presidente, a la asamblea. Hermanos y hermanas, la radicalidad del reino de Dios, aquí aprendemos, y más en medio de esas pasiones de celos y politiquería sucia. ¿Saben qué? Demanda radicalidad para saber desobedecer a veces al César y obedecer a Dios. Eso es lo que Pedro dice aquí. Es la primera cosa que tenían clara. Oiga, no se puede en nombre de la prudencia coquetear con la mediocridad y la tibieza espiritual. Hay que obedecer a Dios. Les dice en la cara, a él y a todo su concilio, señores religiosos de la casa de Israel, sí, les hemos desobedecido. Porque para nosotros ahora es necesario que lo hagamos para poder obedecer a Dios. Hermanos y hermanas, en medio de los celos y la politiquería, es mejor obedecer a Dios. Lo segundo que tienen muy claro los discípulos, verso 30 al 31 que ya leímos, es la tarea de denunciar estructuras de muerte. En estos versículos ellos encaran a estos líderes de fe que tan solo unos meses atrás habían participado del juicio de Jesús, se habían burlado de él, habían dado luz verde para que el imperio romano lo ponga en la cruz, y Pedro con toda valentía va y les dice, ustedes fueron
los causantes de la muerte de Jesús. ¿Qué les parece? ¡Qué tremendo! Muchas veces, hermanos amados, la iglesia está tan miedosa, tan amordazada. Iglesia como Dios manda, es una iglesia que tiene voz profética y sabe denunciar las cosas. Sabe denunciar el pecado. Sabe denunciar aquellas cosas que le indignan a Dios. Eso es ser iglesia como Dios manda. Y esa es una falencia tan tremenda el día de hoy y tan común en las iglesias. En los tiempos de la pandemia tan grave aquí en el Ecuador, imágenes que salieron de nuestro país recorrieron el mundo. Y en medio de esa vergüenza de gente que caía muerta en las calles, una caterva de corrompidos se enriquecían por debajo. En su momento los denunciamos, hermanos. Y esto está grabado. Denunciamos la mediocridad y porquería sucia de ese anterior gobierno aquí en el país. Ineptos, corrompidos que no hicieron nada por la patria ni por los ecuatorianos. Terrible. Lo dijimos en su momento. Y aquí Pedro denuncia en la cara a todo el Sanedrín, a todos estos doctores de la ley. Ustedes asesinaron a Jesús. Hay que tener claro eso. Que a momentos hay que darle la espalda al César. Si realmente estamos alineados a la propuesta del reino de Dios. Hay que tener claro que hay que denunciar el pecado al César en su rostro, sin ningún clase de tipo de temor. Dios estará con nosotros. Pero ¿saben qué? También algo que tienen muy claro los discípulos, hermanos. Qué hermoso, ¿no? Es que ellos son testigos. Solamente eso, qué hermoso, eso me encanta. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué tremendo. Y miren la reacción del sumo sacerdote de todo el concilio. Ahí justamente, después del versículo que acabamos de leer, verso 33, miren cómo reaccionaron. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hechos 5, 33. Y ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué tal esas pasiones? ¿Celos? Politiquería, furia y deseos de matarlos. Pero ahí 12 hombres de Dios, con 3 cosas claras. Nosotros no vamos a obedecer al César sino a Dios. Segundo, con autoridad profética ustedes mataron a Jesús. Y tercero, nosotros solo somos testigos de lo que hemos visto y nadie nos va a callar la boca. Des en cuenta cómo estas 4 pasiones humanas, celos, politiquería sucia, furia y deseos de matarlos, encuentran 3 respuestas concretas. Vamos a obedecer a Dios antes que al César. En segundo lugar, nosotros, como ya dijimos anteriormente, y dice el texto de manera clara, nosotros denunciamos lo que ustedes hicieron con Jesús en su propia cara. Y tercero, nosotros somos solamente testigos. Hermanos y hermanas, una iglesia como Dios manda tiene que ser una iglesia que madura en el conocimiento de estas cosas. Que nadie se escandalice esta mañana, más allá de quién sea usted y donde usted esté viendo esta señal. Siempre el reino de Dios tiene la oposición del antirreino. El reino de la luz tiene la oposición del reino de las tinieblas. Y aquí lo vemos claramente. Y estas pasiones humanas están allí siempre, como expresión del antirreino. Celos, politiquería, furia, deseos de matar. Pero siempre del lado del reino de la luz hay esa radicalidad de obedecer a Dios antes que al César, de denunciar pecados del mismo César en su propia cara y de tener claro que uno es simplemente un testigo de lo que Cristo ha hecho con uno y en la historia de la humanidad. ¡Qué hermoso! El reino está rodeado de pasiones malas, pero demanda nuestra absoluta radicalidad. Y hermanos, en medio de todo esto, sale una luz del reino de Dios en favor de estos discípulos que están, entre comillas, contra la pared, por los principales doctores de la ley. Ellos poniendo una postura clara, los otros llenos de pasiones feas. Pero ¿saben qué sucede? Otra vez, Dios tiene siempre ahí, siempre, recursos de su reino para defender a los suyos. Miren lo que pasa
desde el verso 34 hasta el 39. Hechos 5, 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Palabra del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Dios tiene pueblo en todo lado, y en este caso es un fariseo, uno de ellos, principal de ellos, doctor en la ley, dice el verso 34, les pide que saquen a los apóstoles y entre ellos conversan, quizás a voz baja. Y él les dice: si esto que están anunciando estos hombres es de Dios, no lo van a poder destruir ni ustedes ni yo. Pero si es de los hombres, se desvanecerá. Y puso 2 ejemplos de cómo por allí 2 hombres aparecieron con sus doctrinas, se llevaron gente y después murieron y se dispersaron sus seguidores. Y él les dice: eso va a pasar con estos hombres si es que lo que están diciendo no es de Dios. Gamaliel sin duda es un hombre sabio, es un hombre piadoso, es un hombre de Dios. Él lo usa para salvar a sus apóstoles, a sus testigos. Pero ¿sabe qué? No quedó allí. Miren verso 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Los dejaron ir, pero les metieron una tunda, ¿no? Pero ellos, estos hombres, eran hombres del reino de Dios. Eran testigos de Cristo, de su resurrección. Eran hombres que jamás iban a doblar su rodilla ante el César, ni iban a callar ante sus pecados. Dice que se consideraban dignos, agradecidos de haber padecido al menos esa garroteada por el Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron en la cruz. Y sin duda dijeron: Él hizo todo eso por nosotros. ¿Qué es una garroteada para nosotros? No es nada. Y siguieron predicando el Evangelio. Hermanos y hermanas, por la gracia del Señor, lo digo con humildad. Hemos cumplido 33 años con mi esposa en el ministerio pastoral. 33 años de ser pastores a tiempo completo. No hemos tenido otros trabajos. El que hago yo es en una organización cristiana como pastor y apoyo aquí en mi iglesia local. Nunca he sido otra cosa de aquello que Dios me mandó a hacer. Pastor, 33 años. Y en estos años a veces me he lamentado. Se me ha ido el sueño. Me ha dado enojo, iras, etc. por los sufrimientos que enemigos del reino causan. Y ¿saben qué? No seamos ingenuos, que están a veces ahí dentro mismo. Y les confieso que muchas veces no he tomado como un halago esos sufrimientos por mi Señor. Y pido perdón por eso. Que el Señor me dé gracia para madurar aún más en eso. Para ir terminando, vamos a enfatizar algunos tips de cierre. Iglesia como Dios manda es la serie que se termina el día de hoy, que hemos trabajado el mes de julio en nuestra congregación y hemos puesto a disposición de ustedes a través de esta red social. El día de hoy hemos visto cómo ciertas pasiones humanas afectan el avance del reino de Dios. Celos,
politiquería, iras, ¿no? Y deseos de matar a aquellos que hacen la obra de Dios. A veces dirá, ay, ¿será que es tan grave y exagerado como usted lo dice? Bueno, celos de eso es común, las envidias, los envidiosos, así mismo es. Politiquerías, eso es muy común. Iras, ganas de mandar sacando al pastor, ganas de mandar sacando a los que, porque están en contra de mi agenda personal, porque tengo que ser yo el que esté al frente. Eso es lo más común. En medio de esto, hermanos, debemos tener claro quiénes somos y qué hacemos. Somos testigos de Cristo. Obedecemos a Dios antes que a los hombres y denunciamos proféticamente estructuras de pecado y muerte. Dios siempre tiene pueblo donde menos pensamos. Y ellos son los que hablan con sabiduría y permite la salida de los discípulos de las garras del mal. En este caso fue Gamaliel. Hermano, hermana, te hago esta pregunta ya para finalizar. ¿Acaso tus pasiones humanas están siendo puestas al servicio del antirreino? En tu iglesia local, cualquiera que sea, ¿cuáles son tus actitudes hacia los que están al frente, hacia los servidores, servidoras de la iglesia? Tus pasiones tan humanas que todas las tenemos, ¿no están retrasando el avance del reino de Dios? Te pregunto, hermana y hermano. Otra pregunta, ¿eres de esos Gamalieles que requiere el reino para ser indestructible a pasiones humanas, gente con agenda escondida? ¿Eres Gamaliel? ¿Eres instrumento del reino? Hermanos y hermanas, trabajemos con la ayuda del Santo Espíritu en nuestras pasiones. Celos, envidias, politiquerías, odio por el que está ahí, que deseos de sacarlo para yo tener. Y en vez de eso, aprendamos a discernir nuestro corazón. Y seamos hombres y mujeres que jamás van a dejar de obedecer a Dios por obedecer al César. Que jamás, por estar en un estatus eclesial ahí de aceptación, va a dejar de denunciar el pecado de este sistema de manera frontal y valiente. Con la ayuda del Espíritu Santo, retomemos el papel, el ministerio de ser testigos del Cristo resucitado. Eso es lo que extiende el reino de Dios. Iglesia como Dios manda. Es una iglesia atacada por pasiones humanas, pero es una iglesia donde se viven grandes milagros, porque siempre, cualquier pasión humana no va a detener el avance del reino de Dios. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Que nuestra fe madure, nuestro compromiso contigo sea creciente y que el discernimiento espiritual nos haga ver nuestros corazones para poner en orden cualquier pasión que está atentando contra tu reino. Bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Demos gracias al Señor por haber recibido esta enseñanza a través de nuestro pastor. Que seamos siempre esos agentes de cambio para construir el reino de Dios y dejemos de lado todas aquellas cosas que no permiten que nuestro corazón se abra para poder ayudar a los demás. Gracias a los dadores alegres, porque con sus contribuciones hacen que día a día podamos ayudar a más gente. Gracias porque con esos pequeños granitos de arena podemos llevar a mucha gente a que siga caminando y que sigamos ayudándoles a seguir en el camino. Hermanos, hermanas, que esta semana sea de éxito para todos y 1000 bendiciones. Por favor, a seguirse cuidando. Es tiempo de que la pandemia aún no se ha acabado.
con la bendición de Dios, sigamos caminando y confiemos en que Él va a ser el que nos ayude durante todo este tiempo. Una bendecida semana para todos.